Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo de los detectives de la biología. Hoy vamos a hablar de la transmutación biológica. El tema de hoy es la historia de Louis Kerbrand, otro científico silenciado y ocultado. Nuevamente nos encontramos a lo largo del 1900, entre 1900, 1910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, científicos que han descubierto temas trascendentales para la humanidad y que han sido silenciados. Lo que estamos intentando hacer es sacarlos a la luz para que todos podamos disfrutar de esos descubrimientos y podamos vivir sin miedo. Así que hoy vamos rápidamente a la web awakeningproject.com, ¿sí? Vamos al último artículo publicado, que es la transmutación biológica. Antes que nada, los invito como siempre a la formación de Nueva Medicina Germánica, aquellos que quieran iniciar este camino de formación, ¿sí? Y hay un precio promocional para aquellos que quieran comprar todos los cursos juntos, como siempre vamos recordando. Pronto subiremos 2 niveles más y seguiremos desarrollándolo dado que es muy extenso. Aquellos que quieran pedir consulta o sesiones sepan que siempre pueden hacer la consulta desde awakeningproject.com/sesiones, ¿sí? Y pueden seleccionar la sesión privada en MG, si es una urgente, si es de seguimiento en caso de que ya hayas tomado tu consulta. ¿Sí? Consultas para embarazos conscientes, para quedar embarazada, para cómo vivir un parto consciente, cómo evitar conflictos en el bebé durante el embarazo, ayuda nutricional, cómo bajar de peso, ¿sí? Y consultas sobre homeschooling. Así que bueno, vamos a retomar, volvemos a la página principal de Awakening Project y vamos a abrir el artículo especial dedicado para la transmutación biológica. Corentin Louis Kerbrand, que nació el 3 de marzo de 1901, ¿sí? Y murió el 2 de febrero de 1983, fue un científico francés, siempre un francés o un alemán, siempre está ahí toda la verdad. Kerbrand nació en Quimper, Finisterre, Bretaña. Recibió un título de ingeniero en 1925. En la Segunda Guerra Mundial formó parte de la resistencia francesa. Kerbrand propuso que la transmutación nuclear ocurre en organismos vivos, lo que llamó transmutación biológica. Hizo esta afirmación después de hacer un experimento con pollos donde generaban calcio en sus cáscaras de huevo mientras no había calcio en sus alimentos o la tierra. No tenía una explicación científica conocida para ello. Tales transmutaciones no son posibles según la física, la química y la biología convencionales. Vamos a seguir hablando sobre Louis Kerbrand, que hizo descubrimientos que van en contra de las leyes de la física y de la biología como la conocemos, ¿sí? Por eso hizo esta afirmación después de hacer un experimento con pollos donde generaban calcio en sus cáscaras de huevo mientras no había calcio en sus alimentos, ¿sí? Algo que va en contra de lo que dice la medicina oficial, la nutrición oficial, la química y la física. Tales transmutaciones no son posibles según la física, la química y la biología convencionales. Los defensores de las transmutaciones biológicas quedan fuera de la física convencional y no forman parte del discurso científico. La transmutación biológica se descubrió en la década de 1960, gracias a Louis Kerbrand. Él afirmó haber llevado a cabo experimentos y estudios que demuestran violaciones de la ley de conservación de masas, ¿sí? Por parte de los sistemas biológicos. Miren qué interesante. Es decir, los sistemas biológicos o las reacciones biológicas tienen mecanismos que van en contra de las leyes de la física, según los cuales la cantidad de cada elemento químico se conserva en todas las reacciones químicas. Específicamente afirmó que los organismos pueden transmutar potasio en calcio mediante fusión nuclear en el transcurso de la fabricación de una cáscara de huevo. Por ejemplo, ahí tienen la fórmula, ¿sí? Obviamente. Dado que los sistemas biológicos no contienen mecanismos para producir la velocidad y temperatura y presión necesaria para tales reacciones, incluso durante periodos de tiempo extremadamente cortos, esto contradice las leyes físicas básicas. Kerbrand dijo que las enzimas pueden facilitar las transmutaciones biológicas utilizando la fuerza nuclear débil, por lo que llamó corrientes neutras.
Su respuesta a las críticas fue afirmar que las leyes físicas no se aplicaban a las reacciones biológicas, lo que contradice la comprensión generalizada de que las leyes físicas se aplican a todas las escalas y condiciones. La transmutación se asemeja a la fusión en frío. En 1993, Kebran recibió un premio paródico de Ig Nobel debido a su investigación improbable en la transmutación biológica. La descripción del premio lo llamaba un ferviente admirador de la alquimia. En 1940 fue arrestado por los alemanes por resistencia y fue encarcelado. Al final de su oración, él constituye una red en el suroeste de Francia. En 1944 fue nombrado prefecto de Saboya, ¿sí? Fíjense qué interesante, Saboya, siempre metido el príncipe de Saboya, que supuestamente asesina al hijo del doctor Hammer. Interesante cómo se van uniendo los cabos. Luego Dauphiné de Savoy, por el Comité de Liberación. Fue llamado en 1946 como director de investigación sobre las posibles consecuencias del problema nuclear. Fue francés y profesor en la Escuela de Física y Química de París, que llevará a cabo su retirada en 1966. Escribió muchos libros, entre uno de ellos el libro de Transmutaciones Biológicas. La versión original en francés del libro Transmutaciones Biológicas de Corentin Louis Kebran se publicó hace mucho tiempo, en 1962. Kebran escribió varios libros de seguimiento. Michael Abeshra combinó los libros de Kebran en una versión en inglés que se publicó en 1972. Fíjense qué interesante la tapa de este libro. Profesor Louis Kebran, ¿sí? Miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, Biological Transmutation. Y fíjense qué interesante que toca la parte de biología, la parte de nutrición y química, ¿sí? Y dice, miren, si necesitas hierro, ¿sí? Si necesitas hierro, tomalo del magnesio. Si necesitas calcio, tomalo del silicio. Silicio. Hay muchas teorías de que el origen de todo viene del silicio. El movimiento de la vida procede del constante cambio de los elementos en otros. Eso es la vida, el movimiento, el constante cambio, la constante transmutación, según Louis Kebran. Los temas cubiertos incluyen las transmutaciones naturales de potasio, calcio, magnesio y otros temas como la agricultura y la medicina. ¿Qué vino primero, el pollo o el calcio? Los ejemplos clásicos que desencadenaron investigaciones previas a lo largo de los siglos son de dónde proviene la piedra caliza, principalmente carbonato de calcio, cuando se encuentra dentro de un huevo en incubación, el esqueleto de los pollitos y su caparazón. También la cantidad de cal excretada por las gallinas, especialmente si las gallinas están en roca o en tierra no caliza o alimentos con calcio. Acá les dejo un extracto de una de las cartas. Mis padres tenían algunas gallinas, decía Kebran, que guardaban en un gallinero contiguo a un patio. Vivíamos en Bretaña, Francia, donde mi padre trabajaba como funcionario del gobierno. El área estaba llena de rocas de pizarra y granito, pero absolutamente desprovistas de piedra caliza. Nunca se les dio piedra caliza a las gallinas. Sin embargo, todos los días durante la temporada de puesta de huevos ponían huevos con cáscaras calcáreas. En ese momento todavía no me había preguntado de dónde venía la piedra caliza, pero me intrigó observar que cuando las gallinas se soltaron en el patio, rascaban sin cesar fragmentos de mica esparcidos por el suelo. La mica es uno de los componentes del granito junto con el cuarzo y el feldespato. Todos son componentes de silicio. Esto es todo lo que sabía cuando estaba en la escuela primaria. Me di cuenta de esta buena lección hecha por los pollos cuando el sol brillaba después de una lluvia. Bien lavados, estos cientos de fragmentos visibles parecían pequeños espejos. Las huellas de los picos de las gallinas eran fáciles de seguir. Nadie podía explicarme por qué las gallinas rascaban la mica y no la arena. Cada vez que mataban un pollo, observaba a mi madre abrir la molleja y encontrar pequeños granos de arena, pero nunca mica. ¿A dónde fue esta mica? ¿En el estómago? ¿Porque el pollo tragó este mineral? 97% de las cáscaras del huevo consisten en carbonato de calcio. La cáscara pesa aproximadamente 6 gramos, por lo que casi 6
gramos de carbonato de calcio deben sintetizarse y depositarse en la cáscara cada vez que la gallina produce un huevo. Para muchas gallinas esto es casi diario para secuencias largas. El carbonato de calcio es un 40% de calcio. Por lo tanto, deben encontrarse alrededor de 2,5 gramos de calcio elemental y transportarse a la glándula de la cáscara en las 18 a 20 horas que se tarda en formar la cáscara de huevo. El contenido de calcio de la sangre en cualquier momento dado no es más de 30 miligramos. Por lo tanto, el caparazón contiene más de 80 veces más de calcio que el contenido de la sangre. Transmutaciones de geología eléctrica. Las ideas en el libro pueden tener relevancia para la geología del universo eléctrico. Fíjense qué interesante. Las ideas en el libro pueden tener relevancia para la geología del universo eléctrico con respecto a la naturaleza química y las transformaciones del material de la Tierra, pero también especialmente el capítulo Producción de calcio a partir de silicio. Hay teorías que hablan de los árboles de silicio, que del pasado de silicio. Bueno, aquí tienen un sustento científico, que hablan de un universo eléctrico, en el cual, bueno, hay una transmutación de los elementos. Mucho antes del descubrimiento de la fusión en frío por Pons y Fleischmann, otros científicos habían encontrado evidencias fenomenales de transmutaciones no radiactivas y de baja energía de elementos ligeros en plantas, animales y minerales. Estas reacciones se conocen como transmutaciones biológicas o reacciones núclido-biológicas. Esta clase de reacciones nucleares es de gran importancia para el progreso del conocimiento humano en los campos de física, cosmología, biología, geología, ecología, medicina, nutrición y agricultura. Los mecanismos exactos de las transmutaciones biológicas siguen siendo desconocidos. Es por eso que no son reconocidos, porque van en contra de la física. Aunque se han propuesto algunas teorías para explicarlos, las transmutaciones biológicas existen y no se pueden negar. Son el núcleo de la naturaleza viva, que no podrían funcionar sin ellos. Se puede decir que el estudio de la transmutación biológica comenzó en el siglo XVII, con el famoso experimento de von Helmont, quien cultivó en un sauce, en un florero de arcilla, con 200 libras de tierra. Después de 5 años secó el suelo y descubrió que su peso había disminuido en solo 2 onzas. Por lo tanto, el agua solo había sido suficiente para producir 160 libras de madera, cortezas y raíces, más las hojas caídas que no pesó. Presumiblemente había algunos minerales en el agua que alimentaba el árbol. Hoy en día sabemos que las plantas forman carbohidratos a partir del dióxido de carbono atmosférico, pero su contenido mineral se deriva del suelo, no del aire. Sin embargo, puede ser posible que los orme, elementos monoatómicos reordenados orbitalmente, descubiertos por David Hudson en la década del 80, existan en la atmósfera y sean utilizados por las plantas. En 1799, el químico francés Vauquelin quedó intrigado por la cantidad de cal que las gallinas excretan todos los días. Aisló una gallina y la alimentó con 1 libra de avena que se analizaron en busca de cal. Vauquelin analizó los huevos y las heces y descubrió que 5 veces más de cal se excretaba de lo que se consumía. Llegó a la conclusión de que se había creado cal, pero no pudo entender cómo sucedió. En 1822, el fisiólogo inglés Prout estudió el aumento del carbonato de calcio dentro de los huevos de gallina en incubación y pudo demostrar que no fue contribuido por la cáscara. En 1831, Chauvard germinó semillas de berros en recipientes de vidrio limpio y mostró que los brotes contenían minerales que no existían previamente en las semillas. En 1844, Vogel también encontró evidencias de transmutación biológica. Berzelius informó sobre el experimento en su tratado sobre química mineral, vegetal y animal en 1849. Fíjense que cada vez vamos más atrás. ¿Qué nos vienen ocultando? ¿Cómo puede ser? Brotó semillas de berro en vidrio triturado privado de sulfato o de cualquier otro compuesto sulfuroso. Los regó con agua destilada, los cubrió con una campana de cristal y analizó el aire de la habitación para determinar el azufre. Unos meses más tarde, las plantas adultas con semillas maduras se secaron y quemaron con una mezcla de nitrato de potasio y carbonato de potasio. El resultado fue que se produjo una cantidad de ácido sulfúrico
el doble de la contenida en las semillas. Estos experimentos demuestran que el azufre no es un elemento simple o que la fuente que produjo el azufre sigue siendo desconocida. O que la fuente que produjo el azufre sigue siendo desconocida. Ahí hablaríamos de la transmutación biológica, a pesar de todos los cuidados que se han tomado para descubrirlo. La fuente que produjo el azufre. ¿Quién es la fuente? ¿Qué fue la fuente? ¿Qué es la fuente? Alrededor de 1850, Lowes y Gilbert observaron una variación inexplicable en la cantidad de magnesio en las cenizas de las plantas. Desde 1875 a 1883, von Herzlieb realizó 500 análisis que verificaron un aumento de peso en las cenizas de las plantas cultivadas sin tierra en un medio controlado. Concluyó que las plantas son capaces de efectuar la transmutación de elementos. Sus publicaciones indignaron tanto a la comunidad científica de la época que fueron retiradas de las bibliotecas. Sus escritos se perdieron durante más de 50 años hasta que el doctor Waska encontró una colección en Berlín, quien posteriormente publicó los hallazgos de von Herzlieb. Aquí tienen otra persona para investigar. Beringer se intrigó con los experimentos de von Herzlieb, pero pensó que el número de ensayos había sido demasiado limitado y las precauciones contra el error eran insuficientes. Beringer decidió repetir los experimentos con todas las precauciones posibles y una gran cantidad de casos que permitieran un estudio estadístico. Su proyecto de investigación duró 4 años e involucró miles de análisis. Beringer verificó el contenido de P, K y K, ¿sí?, de todos los elementos, de las semillas de arveja antes y después de la germinación en agua 2 veces destilada a la que no se añadió cloruro de calcio puro. Se seleccionaron cientos de lotes, de 7 a 10 gramos cada uno. Se pesaron a 1/100 miligramos y se clasificaron. Luego germinaron en un ambiente controlado. Las plantas fueron probadas por los métodos descritos por Brunel Turcoing en su Tratado Práctico de Química de las Plantas de 1948. Beringer encontró una disminución significativa en P en la serie K de pruebas. ¿Sí? Las semillas no germinadas y las semillas germinadas en el agua destilada no mostraron cambios significativos en sus niveles de K. Esa semilla tratada con CaCl2 mostraron un aumento del 10% en su contenido de K. Ninguno de los especialistas que examinaron el trabajo de Beringer pudo encontrar ningún error experimental. Beringer concluyó: estos resultados obtenidos al tomar todas las precauciones posibles confirman las conclusiones generales propuestas por Herzlieb y llevan a pensar que bajo ciertas condiciones las plantas son capaces de formar elementos que antes no existían en el entorno externo. Bajo ciertas condiciones, las plantas son capaces de formar elementos que antes no existían. Bajo ciertas condiciones. Podríamos estar hablando de un choque biológico, como dice el Dr. Hammer, ese choque que viene de alguna manera desde la misma vacuidad en las arterias, en la arteria subclavia, y toca esa campanita y va con el impulso nervioso hacia el cerebro, activa el foco de Hammer y de ahí la adaptación orgánica. Las consecuencias prácticas no pueden subestimarse. Ciertas plantas traerían al suelo algunos elementos útiles para el crecimiento de otras plantas. Esto nos llevaría especialmente a definir y revisar las nociones actuales sobre barbechos, rotaciones, cultivos mixtos, fertilizantes y el abono de suelos infértiles. Nada nos impide pensar que ciertas plantas son capaces de producir elementos raros de importancia industrial. En el campo subatómico, la planta nos proporciona un ejemplo de transformación que no somos capaces de realizar en el laboratorio sin poner en acción partículas de alta energía. Parece que las consecuencias teóricas en el campo de la física atómica no es despreciable. En 1946, Henry Spindler, director del Laboratorio Marítimo de Deinard, investigó el origen del yodo en las algas marinas y descubrió que las algas laminarias fabrican yodo con agua que no contenían ninguno de los elementos. Louis Québrant, de la Universidad de París, fue el investigador más ferviente de la transmutación biológica y su trabajo en el campo le valió una nominación para el Premio Nobel. Québrant dilucida varias de estas reacciones nucleares y las verifica.
El fenómeno vital no es de orden químico. Esta es una de las frases que me voló la cabeza. El fenómeno vital de la vida, del movimiento, de las transmutaciones biológicas, no es de orden químico. El núcleo del átomo en los elementos ligeros es bastante diferente de lo que la física nuclear considera como el tipo promedio. Este último tiene un valor solo para los elementos pesados. La naturaleza mueve partículas de un núcleo a otras partículas de 3/4 como los núcleos de hidrógeno y oxígeno, y en algunos casos los núcleos de carbono y litio. Por lo tanto, existe una transmutación. La transmutación biológica es un fenómeno completamente diferente de las fisiones atómicas o fusiones de la física. Revela una propiedad de la materia no vista antes de este trabajo. Las transmutaciones biológicas a baja energía. Quebran estudió varias transmutaciones biológicas. De todas estas transmutaciones que a continuación detallo, no hay datos empíricos que constituyan pruebas irrefutables, pero sí sospechas de ellas. Detallaré solo algunas. El nitrógeno transformado en carbono y el carbono en carbono más oxígeno. Esta transmutación se produce a temperaturas de unos 700 grados. Los soldadores que trabajan a estas temperaturas saben que deben evitar respirar los gases desprendidos directamente de la soldadura para evitar la muerte por transmutación del nitrógeno molecular al extremadamente tóxico monóxido de carbono. ¿Sí? A tal conclusión llegó Quebran al analizar las muestras de sangre de unos soldadores extrañamente fallecidos, cuya autopsia reveló que era debido a un envenenamiento por monóxido de carbono. Por otro lado tenemos el oxígeno al azufre, una reacción no suficientemente investigada que especula con el hecho de que el oxígeno libre puede juntarse con otro oxígeno para estar detrás de la formación del sulfato de calcio o yeso, presumiblemente por parte de la bacteria Thiobacilli. No hay más datos y ante este hecho se pone una transmutación como una mera especulación. Luego tenemos el potasio con el hidrógeno que forman el calcio, y al revés. Es un estudio de las paredes de las rocas calcáreas y su alternancia con el salitre y nitrato de potasio. También tenemos el calcio menos el magnesio que formarían el oxígeno. Se trataría de una metasomatosis nuclear de la piedra dolomita. No hay más datos. Del magnesio con el hidrógeno formaríamos el hierro. Se trataría de una transmutación estudiada por Baranger y que se puede observar en forma de aparición de rocas ferruginosas en el magnesio. También hay supuestamente ciertos microorganismos que pueden inducir la reacción inversa en semillas germinadas. No hay más datos. El flúor más el carbono formarían también el potasio. Vamos a hablar ahora de las tres más importantes, no solo porque son muy clarificadoras del efecto, sino también y sobre todo por la solidez de las pruebas aportadas por Quebran. La transmutación del silicio al calcio. Abordamos ahora la más famosa de las transmutaciones que investigó Quebran y que es conocida como el efecto Quebran, cuyo cuadro sería si el calcio, si C se transforma en K. Y por tanto, por el hecho de estar el carbono metido de por medio relacionado con los procesos vitales. ¿Sí? Bauquelin demostró que las gallinas que eran alimentadas exclusivamente con avena descalcificada y que contiene un elevado índice de potasio no sufrían carencias de calcio ni en los huesos ni en los huevos. Este hecho siempre llamó la atención de Quebran, que comprobó la veracidad del mismo y por lo tanto la transmutación. Sí, no había una osteoporosis, no había una falta de calcio. Donde hablaba del potasio más el hidrógeno formaban el calcio. Sin embargo, Quebran no se contentó con ello y extendió este experimento cuando eliminó del alimento también el potasio y obviamente el calcio, observando que las gallinas seguían sin tener carencias de calcio en huevos y huesos, aunque estas sí aumentaban mucho su tendencia ya de por sí innata de tragar pequeñas piedras de cuarzo que, como sabemos, son muy ricas en silicio. Aquí tienen el cuadro de transmutación de Luis Quebran. Del K a K, de K a Na, de Na a magnesio. Cuando Quebran eliminó tal posibilidad de la dieta de las gallinas, entonces, si los animales se enfermaron de los huesos muy rápidamente y los huevos empezaron a tener la cáscara extremadamente blanda, Quebran concluyó que la transmutación esencial que se daba era la que se producía entre el silicio y el calcio. Vamos con una conclusión muy particular. La fuerza que impulsaba tales transformaciones
se tiene que deber necesariamente a situaciones de no equilibrio termodinámico típicos de la vida. El principal proceso que viola la conocida segunda ley, como Quebran apunta en su prólogo. En estos casos, la energía necesaria para que se produzcan tales transmutaciones tiene que provenir necesariamente del exterior, es decir, del campo etérico, de la energía escalar, de la energía abril, de la energía universal, del orgón o el nombre que se le quiera dar. Dejamos recomendaciones de los libros de Luis Quebran, una de las tapas, el movimiento de la vida, de un constante cambio de los elementos en otros. Espero que les haya servido este artículo, me parece totalmente revelador para aquellos que estamos en constante investigación, en constante cambio, y espero que hayan disfrutado de este artículo. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo capítulo de Los Detectives de la Biología.